soy Vitu de Avilés, del colectivo Avillés. Avillés es el nombre medieval de la ciudad, con B y con L, y es un colectivo que entamó para intentar buscar un espacio a lo que es el antrosiu de más raigaño, el antrosiu más tradicional, más rural de Avilés. Si hacemos un repaso, desde el principio, ya en las fuentes hemerográficas del diario El Ecu del siglo XIX, la segunda mitad, va viéndose cómo van perdiéndose estas manifestaciones populares poco a poco y van agarrando más puxo lo que serían los bailes de máscaras, ¿no? Bailes de salón con un carácter más burgués. Y es verdad que en Tobía, hasta el primer tercio del siglo XX, sigue habiendo manifestaciones de carácter más rural, sobre todo de comparses que vayan de la zona rural de la contorna, Valliñello, San Cristóbal, Salinas, todo un poco la contorna de Avilés, y de los barrios un poco más populares, más probes, como Sabugo, como Galeana, como Carballedo, también sí que hay todavía les comparses y les manifestaciones más antiguas, ¿no? En el siglo XX, en el Netamo, encontramos de alguna fuente hemerográfica na voz de Avilés que fala de alguna de las comparses, que fala de alguno también de los mascaritos, como los ñácaros, como los sabanones, entre otros, ¿no? Pero sí que es verdad que donde se agarra la información bona y en las fuentes orales, ¿no? Que un poco después seguramente Berto falará de ellas y de las entrevistas que hicieron. Entonces, hicimos diferentes entrevistas a diferentes informantes, la mayoría de ellos eran fuentes secundarias, hasta que encontramos a un informante que ya era Pepe Venancia, que ya es una fuente primaria y que un poco pues confirma todo lo que nos tuvieron contando estas fuentes secundarias. Sí que es verdad que, como dice Pepe Venancia, con la guerra civil desaparece todo lo que lleva el antrosio de Avilés, quedan pequeñas manifestaciones de rapacinos que, bueno, pues eso, en los barrios y en las zonas más rurales pues siguen mascaritándose, pero hasta lo que llegue la entrada de la democracia en los años 80 no vuelve, ¿no?, a renacer lo que llegue, no torna el antrosio. En los 80 elabórase un antrosio nuevo y sí que es verdad que olvídase un poco lo que llegue los orígenes más tradicionales de lo que lleva el antrosio, ¿no? Y aparecen manifestaciones pues muy interesantes y que funcionan muy bien, pues como el descenso de Galeana, el desfile de Escolinos, etc. De las manifestaciones más antiguas queda solamente lo que lleva la Viella con dos actos principales, que lleva el primero cuando entama el antrosio, que se planta o se llanta la Viella, y para afinar el antrosio que se fai la foguera de la Viella o la quema de la Viella, ¿no? Además, con mucho puxo, hasta que en el 2009, por una mala interpretación, entendiendo que pues, vulneraba los derechos de la mujer y de la mujer mayor, pues se fina un poco con esta tradición de la Viella. Y 10 años después, cuando el colectivo Avillés entama un poco a estudiar todo este antrosio más tradicional para intentar de ahí otra vez puxo y de ahí una oportunidad. Como dijimos, nos encontramos con Pepe Venancia, que fue el informante un poco más relevante, y Pepe Venancia nos habla de una serie de mascaritos que coinciden, como decíamos, con otros mascaritos que ya nos habían descrito las fuentes secundarias, y uno de ellos, que es el que presentamos este año, pues es el cornelu. ¿Por qué cornelu? Cornelu es una palabra del Bron, de lo que es la fala secreta de los caldereros de Miranda y de los caldereros de San Juan de Villapañada. Y cornelu es porque significa güe. Bueno, pues un poco por la cuerna que tiene, pues me imagino que el informante pues, se hacía referencia a este mascarito como el cornelo o diablo. Después de un poco estudiar también fuentes etnográficas, Berto, porque sí que había algunos llagunes
que non tenía moi claro o informante, por exemplo, ¿no? Pues si esta parte de la máscara ya era prieta y colorada o colorada y prieta, pero bueno, se decide en principio hacer así, aunque igual si facemos otro cornelo lo facemos al revés, ¿no? Con un poco lo que sería el fondo en prieto y de algún toque collorado. Pues se reconstruye con ayuda de Raquel de Vega de Bezos y Costumes y un poco, pues señalad un poco otra vez, después de más de 80 años, lo que ya era este mascarito, ¿no? Que como podéis ver, pues lleva un pellello, la máscara y un pellello de bella, la barba, pues lleva un rabo de burrueño, como dice el informante, pues es también de caballo, lleva la cuerna, lleva unas cuerdes y todo ello iría por debajo de la cintura, amarrado con un cincho, que no sé si podéis ver allí, un cincho que lleva 4 yueques y además pues, un poco todo lo que sería el traje de saco. El traje de saco sí que es verdad que en los puños y en lo que son los vasos del pantalón pues lleva piel de conejo. Como soy maestro, estamos intentando que se recupere, ¿no? Un poco que este personaje de la escuela. Entonces este año sí que se hizo más con la profe de lingua, una especie de llámina didáctica donde con un dibujo de Berto Peña pues ponemos un poco todas las partes de lo que sería este mascarito que se llama el cornelo. Muchas gracias y a ver si tenemos suerte y podemos tirar para adelante de lo que es el antrosio más tradicional y con más raigaño de Avilés.